Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, ¿sí? Bueno, estamos hoy en una clase que vamos a dar por esta forma asincrónica, ¿sí? Yo les voy a dejar grabado una clase de lo que es en la especialización de enfermería de urgencias, emergencias y catástrofes, ¿sí? La materia que nos reúne hoy es la intervención de enfermería en alteraciones y patologías prevalentes de urgencias y emergencias pre- e intrahospitalarias. En esta ocasión, ¿sí? Yo voy a empezar a compartir la pantalla, ¿sí? Con un PowerPoint que he realizado sobre la situación que requieren control en la vía aérea, ¿sí? Que son uno de los trabajos más realizados en la guardia, ¿sí? Que es lo que hay que hacer para controlar esa vía aérea. Y también van a tener imágenes al final del PowerPoint, donde vamos a ver las imágenes, cómo debemos o cómo debe estar el paciente para realizar este control, ¿sí? De la vía aérea. Así que permítanme que voy a compartir la pantalla con ustedes para ver este PowerPoint, ¿sí? Donde, bueno, tenemos la sabiencia que estamos en la materia, ¿sí? Y empecemos a realizar, a transitar este camino de son las situaciones que requieren el control de la vía aérea y la posición del paciente. En primero de los casos, sabemos que este control de vía aérea se hace en emergencias y urgencias, por eso lo vamos a dividir justamente en estas dos etapas, ¿sí? Bueno, en la emergencia está el paro cardíaco, ¿sí? Que es la forma, el paro cardíaco es repentino, en la pérdida abrupta de la función cardíaca, respiratoria y el conocimiento. En este caso tenemos que sí o sí tener primero observar que el paciente tenga las vías aéreas desobstruidas, ¿sí? Y si no, buscar la forma de sacar o desobstruir esta vía para poder que se pueda ingresar el oxígeno al organismo y poder continuar con la vida, ¿sí? Más allá de que tengamos, vamos a verlo más adelante, cuando veamos lo que es la resucitación cardiopulmonar en RCP, por qué motivos la respiración tiene que ser una de las primeras causas de saber si está respirando o no. Porque si está respirando, puede estar en paro cardíaco y estar con oxigenación. Tampoco es por mucho tiempo, pero esto es fundamental, que tenga buena entrada de oxígeno. En el paro respiratorio, por supuesto, ¿sí? Este es el cese completo de la respiración y necesitamos, ¿sí? Rápidamente resolver este problema, porque si no, ¿qué pasaría? No ingresaría oxígeno a lo que es el organismo y morirían algunos órganos muy fundamentales como el cerebro, ¿sí? Porque sabemos que si el cerebro no tiene oxígeno, se muere muy rápidamente. En las apneas, ¿sí? Que son estas apneas producidas por enfermedades del sistema nervioso o algún tipo de hipoxias, ¿sí? O farmacológicamente cuando una persona toma algún fármaco no permitido en abundancia y pasa a tener estas apneas o algunos fármacos que producen estas apneas, entonces hay que tener muy en claro y hay que tener muy rápidamente la solución de que para solucionar estas apneas, ¿sí? Porque provocan el mal ingreso de oxígeno a nuestro organismo.
Bueno, las comas, ¿sí? El coma profundo, ¿sí? Hay que tener, por supuesto, cuando está en coma profundo va a estar entubado, entonces vamos a tener la vía permeable y protegida, ¿sí? Y esto, sí, en el coma profundo, lo que pasa es que cuando la lengua se relaja, ¿sí? Y obstruye la glotis, hace obstruir la glotis, no deja que ingrese el oxígeno a los pulmones, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que hacerlo lo más rápido posible este manejo de la vía aérea para producir que ingrese el oxígeno al cuerpo, ¿sí? El edema agudo de laringe o laringitis edematosa, ¿sí? Estas enfermedades agudas que lo pueden producir la gripe, la disipela, ¿sí? Enfermedades como también que tenemos ahora el coronavirus, ¿sí? Entonces, ese edema que se produce en casi la totalidad de la capa submucosa de la laringe y entonces produce que se inflame, ¿sí? Se tenga una inflamación y provoque la obstrucción del ingreso de lo que es el aire. En los laringoespasmos, ¿sí? Estos laringoespasmos pueden ser producidos por un montón de problemas en la laringe superior. Uno de las, porque puede ser que haya presencia de sangre, ¿sí? O alimentos, o vómitos, o cuerpos extraños que rompan, que lastimen la membrana de la laringe, ¿sí? Entonces, esto produce que tengamos irritaciones, ¿sí? Y no pueda hacer la laringe, no pueda hacer su trabajo como corresponde y incluso después de cesar esos estímulos, tarda algunos momentos en reconstituir su trabajo para poder abrir y cerrar como corresponde la glotis. Entonces, este trabajo, ¿sí? Lleva a que tengamos que tener muy en cuenta para permeabilizar esa vía aérea, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque estos producen tanto el edema agudo de la laringe como laringioespamo, producen una inflamación que a veces que sentimos ese ardor, esa molestia en la garganta y que nos falta el aire, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente que trabaja con, con químicos, ¿sí? Porque puede llegar a producir este tipo de patologías, ¿sí? Bueno, otra de los grandes problemas que tenemos, ¿sí? Y que tenemos que tener mucho cuidado, son los cuerpos extraños en la laringe. Esto es por atragantamiento. Estos atragantamientos pueden ser producidos por mal masticar, ¿sí? Que no masticamos correctamente los alimentos, entonces, sobre todo la carne, ¿sí? Y traguemos entero y que cuando que decimos que nos ahogamos con un pedacito de carne, es porque ese pedacito de carne tapa la función de la glotis y nos lo deja abrir y produce este tipo de que la vía aérea no trabaja como corresponde, ¿sí? Otro de los males que es el mal funcionamiento de los músculos de deglución o de deglutir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tragamos, sabemos que nuestro laringe, faringe, produce un movimiento peristáltico, ¿sí? Y ingresa el alimento donde corresponde, ¿sí? Al esófago para que vaya al estómago.
Entonces, pero si estos músculos no funcionan correctamente, el alimento va a ir para donde se le antoje, entonces puede llegar a producir este ahogamiento en el paciente. Sí, este cuerpo extraño en la faringe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ahogamiento es un tipo de asfixia provocada por la inundación de las vías respiratorias. Es decir, cuando ya están las vías respiratorias están inundadas en algo, ¿sí? Entonces, este es un ahogamiento que nos va a faltar el aire, no vamos a tener oxígeno y vamos a terminar muriendo. El traumatismo de las vías aéreas, lesiones de la cabeza o lesiones de cervicales altas, se pueden producir por infinidad de cosas, ¿sí? Pero una muy vista por nosotros es la glotis, es decir, se lastima la glotis, ¿sí? Cuando se produce el pinchazo o ¿cómo le podría decir? Que se clava, ¿sí? Un hueso sobre la glotis, entonces no lo deja que haga la tarea que debe hacer. Entonces, en este caso, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo los huesos de pollo, ¿sí? Que son una de las cosas que más muertes trae por este tipo de problemas. Después, las lesiones en la cabeza y en las cervicales altas, es por el accidente de tránsito, la gran mayoría. La segunda lesión se produce al realizarse el llamado golpe de látigo, ¿sí? Y al ser embestido casi siempre por detrás al vehículo o a la persona, ¿sí? Que hace el movimiento brusco a la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Entonces, eso produce una lesión cervical y hay que tener en cuenta que hay que proteger la vía aérea porque esta lesión cervical es muy, muy grave, ¿sí? También hay que tener en cuenta que las lesiones en la cabeza producen que tenemos que tener siempre la vía aérea permeable, ¿sí? Es algo muy importante que la vía aérea siempre esté permeable. Y vamos a ir a las urgencias, ¿sí? Ya hay un montón tanto de emergencias como urgencias, y las urgencias que son la insuficiencia respiratoria, es una afección grave que se desarrolla cuando los pulmones no pueden llevar suficiente oxígeno a la sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que esa vía aérea esté permeable para que ingrese la mayor cantidad de oxígeno a eh, nuestro cuerpo, ¿sí? Y hacer la eliminación del dióxido de carbono que al tener la acumulación dentro de los pulmones, porque no se hace este recambio que hace que los tejidos y los órganos se perjudiquen y por supuesto que llegue a perjudicar al paciente de llegar a la muerte, ¿sí? El apoyo de ventilación mecánica, bueno, cuando tenemos apoyo de ventilación mecánica, sabemos que las dificultades respiratorias son nulas, ¿sí? La intoxicación de humo, los tóxicos, quemadura de las vías respiratorias, aspiraciones gástricas, ciertas aspiraciones que las veíamos en las emergencias cuando tenemos algún ahogamiento, ¿sí? Esas exacerbaciones de enfermedades pulmonares como el EPOC, como todas esas cosas, tenemos que saber que vamos a necesitar ventilación mecánica para poder darle a nuestro cuerpo el oxígeno que necesita para poder que los órganos no se deterioren y no se lastimen y podemos seguir viviendo, ¿sí? Las enfermedades, hay una de las enfermedades más conocidas que es el asma o la obstrucción crónica, que es el EPOC,
que son enfermedades que al agudizarse llevan al paciente a tener que ser apoyados con ventilación. En este caso tenemos que tener esa vía permeable, ¿sí? Esa vía tiene que estar, tenemos que tenerla controlada, porque si esta vía nos falta, el paciente muere, ¿sí? Entonces, después, las enfermedades neuromusculares, que son enfermedades, es un gran conjunto de enfermedades que llevan a la falta de fuerza muscular, ¿sí? Guillain-Barré es una de las enfermedades que llevan a esta debilidad muscular en lo que es el tórax para realizar la apertura y el cierre de los pulmones, para inhalar y exhalar. Entonces llega a que no cumplen sus funciones como corresponde y llegamos a la muerte. ¿Para qué vamos a requerir un control de vía aérea permeable? Bueno, ante todo, sabemos que de un lavado gástrico tenemos que saber que la vía está permeable, es decir, que no está, la sonda nasogástrica no está colocada en pulmón, ¿sí? Una intoxicación con fármacos o alteraciones de la conciencia. Si tenemos un paciente que está inconsciente, es decir, lo importante es tener esta vía permeable y como protegida para que el paciente no tenga ningún tipo de vómitos ni nada y haga estas aspiraciones gástricas, ¿sí? Y tengamos otro gran problema, que es, esas aspiraciones produzcan después algún tipo de infección. Ante una esofagogastroscopía en pacientes con hemorragias digestivas altas, tenemos que tener esa vía permeable porque, primero, para que no ingrese sangre en el pulmón, para que no ingrese ningún tipo de cosas, de sustancias en el pulmón, tenemos que tenerla protegida. O por lo menos controlada, ¿sí? Saber que el paciente no le va a pasar nada si está lúcido, si está respirando como corresponde, ¿sí? En cualquier circunstancia, lo primero que tenemos que hacer es entubarlo, ¿sí? Antes de una broncoscopía, con pacientes con situaciones respiratorias límite, es decir, acá, sobre todo los que son asmáticos y poco reagudizados, tenemos que tener, se hace una broncoscopía, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque tenemos que saber que el paciente, más allá de que está ingresando un elemento al bronquio, ¿sí? Que eso no le afecte en su respiración. Antes de procedimientos radiológicos con pacientes que están con alteraciones del sensorio o que necesitan de una sedación, una tomografía muy complicada o que pacientes que no que se mueve mucho, que no se puede realizar ciertos tipos de procedimientos radiológicos, entonces tenemos que tener primero esa vía permeable para que, y cuando hablamos en estos casos de vía permeable, es que el paciente se encuentra entubado, ¿sí? Porque si necesita sedación va a estar entubado. Porque no puede hacerse el estudio, sino, ¿sí? Entonces, a veces que necesitamos que sí o sí esté entubado. Más allá de todas estas cosas, las distintas patologías que hemos visto tienen su trabajo por medio de otorrinolaringólogos, que sí que son los especialistas en este, sobre todo los otorrinolaringólogos que se dedican a la anestesiología, que se dedican a lo que es la permeabilidad permanente, sobre todo en el quirófano, de los pacientes que necesitan algún tipo de control de vía aérea. Bueno, las posiciones del paciente, bueno, por supuesto que el paciente debe estar
en un decúbito dorsal con la hipertensión del cuello para la liberación de la vía aérea, ¿sí? En esta forma que nosotros vemos acá en el dibujo, ¿sí? Para que la persona tenga la apertura del pecho, la extensión del cuello y la apertura de la vía aérea para que pueda ingresarle correctamente el aire, ¿sí? Si nosotros a veces encontramos que hay dos formas en el RCP, sobre todo lo vemos, ¿sí? Y que hay que tener mucho cuidado, las dos formas correctas de abrir las vías aéreas, ¿sí? Sin trauma es mucho más sencillo, ¿sí? Y con trauma hay que agarrarlo de abajo de las mandíbulas, ¿sí? Y tratarle de hacerlo lo más lento posible, pero también eh, apresurarnos un poquitito para abrir la vía aérea, ¿sí? En este caso, con las dos manos, una al lado de cada lado en la parte con traumatología, con trauma, con un problema del cuello, golpes en la cabeza, y sostenerle toda la cabeza, ¿sí? Y hacerle ese movimiento, como se ve en el sin trauma, que se hace esa extensión del cuello, pero con mucha delicadeza en el trauma. Estas son las dos formas eh, posibles de abrir lo que es la vía aérea. Lo que se recomienda, nunca meter los dedos, la mano o los dedos en la boca de la persona, ¿sí? Porque esta persona puede realizar movimientos no deseados, ¿sí? Y que el que está operando en el lugar, en el momento, tenga problemas y puede llegar a perder los dedos, ¿sí? Nunca en su vida, por favor, pongan sus dedos dentro de la boca de una persona que está inconsciente o que tiene algún tipo de que tenemos que saber si las vías aéreas estén permeables. Para ver si las vías aéreas están permeables, movimientos correctos para abrir la vía aérea y escucharla, ¿sí? Escuchar la vía aérea, al acercar el oído hacia la nariz y la boca, también vamos a sentir si el paciente está respirando, porque vamos a sentir una brisa que nos pega en la cara y esto nos puede ayudar también para ver si las vías aéreas están permeables. Ya, muchas gracias por haber estado en esta pequeña introducción a lo que es, porque acá tenemos que saber que todos nosotros sabemos, si cada uno de ustedes saben lo que es, cómo se realiza un control de vía aérea, pero siempre, como siempre digo, siempre hay que saber que tener el refrescar las memorias es importante porque a veces porque trabajamos en distintos lugares del hospital y a veces que no trabajamos con la emergencia, también tenemos que estar preparados para la emergencia porque en cualquiera de nuestros servicios pueden llegar a pasar este problema. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto acá por este canal. Y esta va a ser subida a la plataforma de Classroom y va a estar en mi canal de YouTube, Rubén Politano, para que ustedes los vean y si tienen todas las inquietudes que tengan puedan plasmarla en preguntas en el Classroom o en el WhatsApp que tenemos. Así que espero su consulta y bueno, muchísimas gracias y nos vemos muy prontito. Hasta